El aborto, vamos a hablar acá, y sus implicaciones. Definiciones. ¿Qué es el aborto? Vamos a tomar la definición del doctor en biología, el señor Antonio Cruz Suárez, español graduado de la Universidad de Cataluña. Dice lo siguiente: el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación, sea vaciando expresamente la matriz, sea impidiendo la anidación natural del óvulo femenino fecundado por el espermatozoide masculino. Esta es la definición que vamos a utilizar para efectos de esta presentación. Entonces, tome nota de esta definición que vamos a utilizar ahí. La muerte del feto humano antes de nacer provocada directa deliberadamente, ojo, deliberadamente, en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación, o sea, del día 1 hasta el último día. Y por el medio que sea, pero provocado deliberadamente. Vamos a hablar los principios de la bioética, basándonos también en el libro del señor Antonio Cruz, se llama Bioética Cristiana, una propuesta para el tercer milenio. Él aquí habla acerca de cuáles son los principios de la bioética. El principio número uno, principio de autonomía. Cada individuo es una persona libre e independiente. Tiene que ser tratado como alguien autónomo. Ninguna persona, ningún médico puede hacer lo que quiera con una persona. Él tiene que ser tratado de manera libre e independiente, como alguien totalmente autónomo, dice Antonio Cruz. El segundo principio que vamos a ver acá es el principio de beneficencia. Siempre buscar el bien del paciente. Siempre cualquier iniciativa que tenga un médico es buscar el bien de esa persona. Buscar que viva más, que esté más saludable, entre otras cosas. También tenemos el principio de no maleficencia, que significa no provocarle ningún sufrimiento innecesario a una persona. Es decir, este principio también implica, como obviamente se está buscando el bien, evidentemente no vamos a permitir que la persona sufra aquello que no sea necesario. Y por último, tenemos el principio de justicia, que es darle a cada persona lo que corresponde. Este es otro de los principios que estamos tocando aquí con el tema de la bioética, y ahora en el conversatorio vamos a tener la intervención del médico Eileen Bejarano, que nos va a estar ampliando un poquito más al respecto. ¿Cuándo empieza la vida según la ciencia? ¿Cuándo empieza? Una pregunta clave que tenemos que contestar. El libro titulado The Developing Human Clinically Oriented Embryology lo pone de la siguiente manera. El desarrollo humano comienza en la fertilización, el proceso en el cual un gamete macho, espermatozoide, se une con un gamete hembra, ovocito, y forman una sola célula llamada cigoto. Esta célula, altamente especializada y totipotiente, marca el principio de cada uno de nosotros como un individuo único. Ahí es donde empieza la vida, según nos dice la ciencia, más concretamente este libro que trata sobre temas de embriología. Entonces uno se pregunta, si la vida empieza desde el día 1, ¿por qué se defiende el aborto? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Antonio Cruz, doctor en biología, también nos dice lo siguiente. El huevo o cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo estará guiado por la información que contienen sus propios genes. No tenemos que olvidar que ese cigoto que está en el vientre de la mujer tiene su propia información genética, tiene su propio ADN, no tiene el mismo ADN de sus papás. Es un individuo único, inigualable e irrepetible. Vamos a ver
el tema de lo que es persona. El tema persona es un tema legal, pero por encima de un tema legal también es un tema filosófico. Anteriormente fue un tema y es un tema filosófico, porque el tema de si el embrión, el feto, lo que está en el vientre de la mujer, es humano o no, no es un tema que la ciencia pueda contestar. La ciencia nos puede decir cuándo inicia la vida humana, sí, pero ya decir si es persona, no es persona, es un tema de índole filosófico. Entonces, muchas personas que están a favor del aborto y alegan, mira, es que lo que está en el vientre de la mujer no es un ser humano, es un conjunto de células, no están utilizando la ciencia para decir eso. Lo que están utilizando es una posición filosófica para llegar a la conclusión que lo que está en el vientre de la mujer no es un ser humano. ¿Quiénes son personas? Tenemos dos posturas filosóficas. Tenemos la postura funcional operativa. Define a la persona a partir de las actividades más importantes como por ejemplo autoconciencia, autonomía, racionalidad, discernimiento moral y estados psicológicos conscientes. Si tiene eso, pues es una persona. Por otro lado, tenemos la del personalismo ontológico. Define a la persona según su sustancia, independientemente de las manifestaciones externas y operativas de su carácter personal. El problema con la funcional operativa es que si una persona no tiene estas características, no se le considera persona, no se le considera ser humano. De hecho, filósofos como el filósofo ateo Peter Singer ha llegado al grado de decir que para él es más persona y más sujeto de derechos un ser adulto que un niño recién nacido, porque el niño tal vez no tiene autoconciencia, no tiene estados psicológicos conscientes, no posee racionalidad o discernimiento moral, y el cerdo hasta cierto punto tiene más estas cosas desarrolladas que un niño recién nacido. Y este es un problema muy serio, porque hay personas que tal vez por algún motivo, alguna enfermedad, tal vez no tengan un estado psicológico consciente, quedan en un estado vegetativo o no tengan el suficiente discernimiento moral, no tengan la suficiente racionalidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendríamos que dejar por fuera de la categoría de personas a personas desafortunadas que han pasado por enfermedades, accidentes o incluso personas que quedan en estado vegetal u otras que tal vez están profundamente dormidas. El cambio, el personalismo ontológico es una posición que no deja por fuera a nadie, ya que se basa en la sustancia. Yo no soy lo que hago, yo soy según mi sustancia. Yo tengo un ADN humano, por lo tanto soy un ser humano. No puedo ser otra cosa. Cada cosa se reproduce según su especie. El árbol de manzanas da manzanas, el árbol de naranjas da naranjas. El ser humano solamente puede dar seres humanos, no puede dar otra cosa. No puede ser que en el vientre de la mujer haya un ser que no sea humano y por tanto una persona. Porque todo lo que nosotros manifestamos externamente, todas estas cualidades que usted ven ahí, autoconciencia, autonomía, todo eso se desarrolla a partir de una información que está codificada en nuestro ADN, que es lo que permite que nos desarrollemos y demás. Y por lo tanto, ahí está nuestra esencia. Entonces, para efectos de esa presentación, vamos a trabajar con la postura del personalismo ontológico. Se define a la persona según su sustancia, no sus manifestaciones externas. Vamos a hablar un poco del personalismo ontológico. La condición de persona, dice acá, la condición de persona de todo hombre no proviene de ninguna cualidad adicional que la mera pertenencia al género humano. Todo ser humano viviente tiene naturaleza racional y por tanto persona con independencia de las demás circunstancias. Siempre que estemos frente a un ser humano viviente, estamos en presencia de un ser con naturaleza racional y por tanto frente a una persona. Aunque no esté manifestando externamente esa naturaleza racional, la tiene por esencia, porque todo ser humano es racional y por lo tanto posee las demás cualidades. Eso es lo que nos dice el personalismo ontológico. ¿Por qué es más razonable el personalismo ontológico? La vida es un proceso de constante actualización de potencialidades. Ser humano no es construido en el vientre, se empieza a desarrollar en el vientre. Incluso un bebé recién nacido no significa que ya sea un ser humano, que está totalmente listo, diseñado ya de fábrica,
sino una vez que nacemos, el proceso de desarrollo continúa. Somos niños, pasamos por adolescentes, llegamos a ser adultos, es decir, nunca dejamos de desarrollarnos. Eso de que es que el feto, el embrión, el cigoto no es un ser humano todavía, no es una persona porque no está desarrollado. ¿Y quién le dijo a usted, quién le dijo a usted que un recién nacido ya está desarrollado? Todavía no. ¿Quién le dijo a usted que un niño está desarrollado? Todavía le falta. ¿Quién le dijo a usted que un adolescente está desarrollado? Todavía le falta también. Lo que nos hace valiosos o dignos no son las potencialidades, sino lo que permanece en nuestra naturaleza humana. Yo puedo cambiar, mis potencialidades pueden cambiar. Una persona tal vez puede ser capaz de caminar, tuvo un accidente, ya no puede caminar, pero sigue siendo un ser humano. Una persona puede quedar en estado vegetal y puede seguir siendo un ser humano. Esas potencialidades pueden cambiar. Lo que permanece es nuestra esencia y eso es lo que no nos pueden quitar porque eso nos hace sujetos de derechos. Y no olvidemos que según nuestra fe cristiana, nosotros como seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los demás, los animales no son hechos a imagen y semejanza de Dios, solamente el ser humano. El derecho a la vida. El derecho a la vida se refiere al mayor de los bienes que tenemos en el orden temporal de los hombres, fuente de todo lo demás, y que se identifica parcialmente con la propia persona humana, pues como dice el filósofo Aristóteles, para los vivientes el vivir es su ser. La gente hoy en día habla de que el mayor bien que podemos tener es la libertad. La libertad es un bien. También el derecho a tener nuestras propias cosas, a tener propiedades y demás. Sin embargo, no podemos tener libertad, no podemos tener todo lo demás si primero no tenemos vida. Un muerto no puede tener libertad, ya está muerto. Primero hay que tener vida para poder tener todos los demás bienes y derechos. Es el derecho de mantenerla, conservarla, que nadie nos la quite, que no pueda suprimirla o cercenarla ni siquiera el propio sujeto. De ahí que no exista tal cosa como el derecho al suicidio. Comprende el derecho a la integridad física y psíquica. Entonces, por ser humanos, nuestro primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Vamos a hablar de varios tipos de aborto. Está el llamado aborto impune, es cuando la vida de la madre corre peligro. Aquí en mi país, Costa Rica, ese aborto está reglamentado en el artículo 121 del Código Penal. El médico siempre va a buscar salvar las dos vidas, no poner una vida por sobre otra. Sin embargo, en el camino puede ser que alguna de las dos, puede ser que el no nacido muera y la mamá viva. Tal vez el doctor hizo todo lo posible para salvar las dos, pero no se pudo. Pero al menos la intención del doctor siempre fue salvar las dos vidas. Sin embargo, si no se pudo, a pesar de todo, ese tipo de aborto es impune. No fue un aborto liberado. Lamentablemente en el camino sucedió. Está el aborto eugenésico, que es cuando el embrión sufre malformaciones o anomalías congénitas. Hay personas que dicen, no, pobrecito el bebé, que cómo van a ir a este mundo a sufrir, ay, es que van a ser con síndrome de Down. Hay muchas personas que caen en la hipocresía de estar a favor incluso del aborto en caso de que el bebé vaya a nacer con síndrome de Down, mientras que al mismo tiempo celebran el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down. Esto es vergonzoso. El aborto criminológico se da por casos de violación, que muchas personas dicen, ¿cómo puedes pretender que una mujer que ha sido violada tenga un hijo de ese violador, que le va a recordar lo que le pasó y todo eso? Eso lo vamos a ver más adelante, qué responder en estos casos. El aborto psicosocial se da por problemas psíquicos, mira, yo no me siento bien para ser mamá ahorita, o tengo una mala economía, va a haber un rechazo social, ¿qué va a decir la gente de mí? Mis papás no lo van a aceptar, entre muchos otros tipos digamos, de razones que se puedan dar a nivel psicosocial. Argumentos a favor del aborto que uno escucha más que todo a nivel de redes sociales. Típicos son argumentos populares, no, tal vez no argumentos académicos, sino argumentos populares que uno escucha en el internet, que tal vez todos nosotros, en este caso yo he recopilado los que he visto en mis conversaciones con personas que apoyan el aborto y yo sé que probablemente usted también los haya visto. Ups, quedé embarazada. No puede ser, quedé embarazada, no lo tenía previsto, voy a abortar porque la maternidad tiene que ser deseada o no será, no puede ser.
¿Qué respondemos aquí? Según el Instituto GATMACH, que es un instituto que registra estadísticas a nivel mundial del tema del aborto, más concretamente estadísticas de Estados Unidos, el 93% de los abortos ocurren por razones sociales. Es decir, nada tiene que ver con violación ni con temas terapéuticos. El 93% son razones sociales. El embarazo es una consecuencia natural de tener relaciones sexuales. Ninguna persona, ninguna mujer puede decir, ups, quedé embarazada, no me lo esperaba. Obviamente, si una mujer se pone a tener relaciones sexuales, lo que puede esperar como consecuencia es un embarazo. Una persona no puede decir, mira, no lo esperaba, me agarró por sorpresa. Es la consecuencia natural de tener relaciones sexuales sin importar qué tanto se proteja. Yo he sabido de casos de matrimonios que se han cuidado con preservativos y otros métodos de planificación y aún así la mujer queda embarazada. Obviamente, no puedes esperar de una relación sexual que salga un carro, un bus, un avión. Lo que sale ahí es un embarazo, eso es lo que va a pasar. Nadie puede decir, ups, quedé embarazada. Perdón. Entonces, ese es el primer argumento. El embarazo es una consecuencia natural de las relaciones sexuales. No puedes decir, ups. Siguiente argumento, fui violada. No, no puedes pretender, es que pobrecita, es una adolescente que fue violada digamos, por un tipo ahí y ahora tiene que tener un bebé de esa persona. Cuando vea al bebé le va a recordar ese trauma tan horrible. Vea, yo me pongo una mano en el corazón. Ninguna mujer tiene, ninguna mujer merece ser violada. Es algo horrible que le puede pasar a una mujer. Tenemos que protegernos entre nosotros, proteger también a las mujeres. Y ninguna mujer merece que le pase eso. Es una situación horrible. Merece toda nuestra ayuda, la ayuda que le podamos dar a nivel médico, a nivel legal, a nivel espiritual, a nivel psicológico. Pero aquí ya no estamos hablando de la violación, estamos hablando del aborto por violación. Tenemos que aprender a separar las dos cosas. Una cosa es la violación, otra cosa es el aborto por violación. Según el Instituto Guttmacher, como yo les decía, un instituto que a nivel mundial registra estadísticas de aborto, concretamente en Estados Unidos y a nivel mundial también, solo el 1% de los abortos ocurren por causa de una violación sexual o un incesto. La pregunta es, ¿aún así estaría justificado un aborto por violación? Vamos a ver. Ninguna mujer debe pasar por esto, como les digo a ustedes, queda claro, ninguna mujer se merece que le pase esto tan horrible y de mi parte, y yo sé que de parte de todos los cristianos hombres, nos solidarizamos y estamos dispuestos a ayudar. De hecho, hay instituciones que ayudan a mujeres que han pasado por violaciones y que han pasado por ese tipo de situaciones tan desagradables. Tenemos tres actores aquí, la mujer que fue violada, el violador y el no nacido que está en el vientre de la mujer. La mujer merece toda la ayuda posible, legal, médica, psicológica y espiritual, como habíamos dicho. El violador merece el peso de la ley, ¿verdad? Que se le aplique la ley. Y el no nacido merece un aborto. Si recuerden los principios de la bioética que habíamos visto. Uno de los principios es el principio de justicia, darle a cada quien según lo que merece. Y siendo totalmente consistentes, si por ley no podemos matar al violador, ¿por qué hay que matar al no nacido? ¿Por qué? Es un ser humano. ¿Por qué matarlo? ¿Por qué frustrarle su vida? ¿Qué culpa tiene ese no nacido en el vientre de la mujer de llegar a existir a causa de una violación? Eso lo convierte en un ser indeseable, lo convierte en uno humano. Hay que aplastarlo como una cucaracha. ¿Eso se merece el no nacido? Esas son preguntas que tenemos que aprender. Hay que separar el tema de la violación del tema del aborto por violación. Y dado que el aborto por violación es un tema serio, no lo podemos tratar apasionadamente, porque aquí estaríamos apelando a la falacia ad misericordiam o falacia apelación a las emociones. Pobrecita, la mujer violada, sí, ese niño no tiene que nacer, hay que abortarlo. Y todo el mundo se pone del lado de la mujer que, como dijimos, merece toda la ayuda que se le pueda brindar, pero al no nacido
que siente, que es un ser humano, que es inocente, lo aplastamos como si fuera una cucaracha, incluso peor, porque los métodos para poder abortar son incluso mucho peores que aplastar a una cucaracha. Dar el aborto al no nacido es violar el principio de justicia. No podemos castigar, darle una pena muchísimo peor que al violador, a un ser que simplemente es inocente y no ha hecho nada malo, solamente existir. Greg Kukul sobre el tema del aborto por violación. ¿Qué nos dice Greg? Una frase que a mí me gusta recopilar. ¿Por qué este crimen repugnante en contra de la mujer debe ser igualado quitándole la vida al niño? ¿Por qué la violación debe ser igualada quitándole la vida al niño? Entiendo que eso puede aliviar el dolor de la mujer, hasta puede que se sienta mejor, aunque también puede tener el efecto opuesto también porque hay síndromes como el síndrome posaborto que le ha dado a varias mujeres también. Mujeres, yo conozco testimonios de mujeres que quedan traumatizadas después de un aborto. Aunque sucediese así, aunque fuera que la mujer se siente mejor después del aborto, aunque se sienta de maravilla después, ¿esa es una buena razón para quitarle la vida a un inocente? ¿Por qué remueve el recuerdo de la violación que experimentó? ¿Es una buena razón para quitarle la vida a un ser inocente porque remueve el recuerdo de esa violación? Una mujer que fue violada no puede ser desviolada por medio del aborto. Eso lo tenemos que tener claro. El aborto no va a desviolar a la mujer. El aborto no va a remover los recuerdos ni el trauma. Puede que más bien la deje hasta peor. Si no ahora, sino con el paso del tiempo. Además de que no podemos pagar un crimen con otro crimen. Por eso el aborto por violación no es justificable, porque si el no nacido es un ser humano, quitarle la vida de manera deliberada a un ser humano se llama asesinato y el aborto por violación sería un asesinato también. No tenemos un causal para quitar la vida. Por ejemplo, en los casos de la condena o la pena capital, se justifica hasta cierto punto la pena de muerte porque el asesino o la persona, el criminal juzgado, hizo algo muy, muy malo y se cree que ya no merece la vida. Pero en el caso de un inocente que no ha hecho absolutamente nada, tenemos que reflexionar muy bien lo que estamos haciendo antes de tratar estos temas de manera sumamente apasionada. También dice Greg Kukul, por acá, si permitiésemos el aborto bajo esas circunstancias, enviaría un terrible mensaje, que cuando alguien te recuerde algo sumamente doloroso, se puede eliminar. No podemos matar a otro ser humano solo porque su existencia hace que la vida de la mujer sea gravosa, física o emocionalmente. Póngase a pensar, ¿qué pasaría si nos pusiéramos a estar matando a todas aquellas personas que a lo largo de la vida, su mera existencia hizo nuestra vida más gravosa? Personas que tal vez te hicieron bullying, te hicieron daño, imagínate, no pararíamos a lo largo de la vida porque todos hemos experimentado situaciones difíciles con otras personas, no pararíamos de estar matando gente. Entonces no podemos matar a alguien solamente porque su existencia hace que nuestra vida sea gravosa. No tenemos derecho a hacerlo, como dice aquí Greg Kukul. También dice Gustavo Bueno. Cabe destacar que el filósofo Gustavo Bueno es un filósofo marxista, ateo, padre del materialismo filosófico de nacionalidad española. Ve lo que dice Gustavo Bueno. ¿Y qué le importa al germen, al embrión o al feto o al infante que tiene una vida individual propia y autónoma respecto a la mamá el no haber sido deseado por ella? ¿Acaso puede un hijo asesinar a sus papás porque no desea tenerlos? Defender el aborto es como defender la esclavitud, dice Gustavo Bueno. No podemos ni tenemos derecho a matar a una persona solo porque no sea deseada. Muchos de nosotros, como tenemos en la vida personas que nos aprecian, también tenemos en la vida personas que por algún motivo no nos desean y no por eso significa que esas personas nos pueden matar. Es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él.
Vamos a revisar este argumento. No es del todo cierto. Hay leyes que gobiernan lo que puedes hacer con tu cuerpo, sobre todo cuando puedes causarle daño a otra persona. Por ejemplo, hay cosas que no podemos hacer con nuestro cuerpo, aunque se trate de nuestro cuerpo. Usted no puede andar desnudo por la calle porque estarías cometiendo el delito del exhibicionismo. No puedes andar vendiendo órganos. Tampoco tienes derecho a suicidarte o a estarte cortando un brazo o una pierna. Lo puedes hacer desde luego, pero no son derechos. No puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, eso es totalmente falso. El no nacido no se trata del cuerpo de la mujer, recordémoslo, es un cuerpo dentro de otro cuerpo, no es un riñón, no es un pulmón. El bebé que está en el vientre de la mujer no es un órgano, no tiene el mismo ADN que su mamá, es un cuerpo dentro de otro cuerpo con otro ADN. La mujer no tiene cuatro brazos, no tiene cuatro piernas, ni dos corazones, ni dos cerebros, no. Estamos hablando de un cuerpo dentro de otro cuerpo, por lo tanto el argumento ahí se cae. Vamos a revisar otro argumento muy popular. Mi bebé tiene un defecto congénito. ¿Por qué quiero que viva así? Nació con un defecto, pobrecito. Mejor sería quitarle la vida y demás. ¿Qué respondemos a esto? El bebé nacerá adaptado con el defecto que nazca. Un bebé que nace ciego no le hace falta la vista porque no sabe qué es tal cosa como la vista. Un bebé que nace sin poder caminar, van a ser totalmente adaptado a esa situación. Entonces, tampoco es que el bebé va a estar sufriendo que pobrecito va a vivir así, entre otras cosas. Él ya nace adaptado con esa deficiencia. Quien quiera abortar por eso, detrás de los intereses del niño, esconde su egoísmo de no querer cuidarlo porque el niño será una carga para ellos. Hay muchas personas que piensan así. Si ya el niño nace adaptado con esa deficiencia, que no puede ver o no puede caminar, ¿por qué abortarlo? ¿Será que los papás no lo quieren tener, digamos, por el hecho de que podría ser una carga para ellos y qué pereza andar cargando un niño, andar cuidando un niño que no puede caminar o que no puede ver? Tenemos que recordar que el ser humano no vale, como habíamos dicho, en la postura del personalismo ontológico, el ser humano vale por su esencia. El ser humano no vale por sus manifestaciones externas porque éstas pueden variar a lo largo del tiempo y no podemos fundamentar el concepto de humanidad en características que son claramente variables. Otro argumento, si no tienes útero, no opines. Ese es un argumento muy popular que es de índole feminista para silenciar a los hombres. Nos dicen, no, usted no tiene útero, no puedes opinar, pero resulta que si el hombre se autopercibe como una mujer trans, no pasa nada. Puede opinar, siempre y cuando obviamente sea a favor del aborto, que sería un tema doble moral y de hipocresía. Pero siempre se nos dice a los hombres, si no tienes útero, no opines. Como si el hombre no pusiera su granito de arena en el tema de la reproducción, ¿verdad? Como si fuera nada más un tema que la mujer quedó embarazada sola y que los hombres no hicimos nada al respecto. Si para poder opinar sobre algo debo experimentarlo o serlo, pues no tengo útero. Los veterinarios no podrían decir nada sobre los animales porque no son animales. Los médicos forenses no pueden opinar sobre los muertos porque están vivos. Ningún hombre podría ser un ginecólogo porque de ahí las mujeres son las que tienen todos esos temas donde van al ginecólogo. No puede ser un hombre el médico, entonces. Ni un ingeniero automotriz puede opinar sobre los autos porque no es un auto. Si vamos a utilizar esa lógica tan defectuosa, ¿verdad? Entonces ese argumento se cae por su propio peso porque es sumamente irracional y sí tiene mucho de emocional. Lamentablemente todos esos argumentos feministas utilizan toda esa carga emocional de que más cuando vienen y se registra el caso de una mujer asesinada por un hombre, puede ser su pareja o no, entonces agarran todas esas emociones, las cristalizan, las llevan a las marchas y vienen y comienzan a decir barbaridades, como el aborto, si no tienes útero no opines, le dicen a los hombres, ustedes no pueden opinar, ya nos han oprimido mucho, cometiendo al mismo tiempo la falacia de generalización inapropiada, como si todos los hombres fuéramos iguales o todos hubiéramos hecho daño cuando son solamente unos cuantos. Pobrecito, va a tener una vida miserable. Ese es otro argumento. Es un argumento más que todo de índole económico. ¿Para qué tener a ese pobre bebé? Van a ir en una familia pobre, no tienen cómo mantenerlo, va a pasar penurias, va a pasar hambres. Esta es una falacia también que si yo le llamo la falacia de la bola de cristal, porque la persona que defiende el aborto
parece que tiene una bola de cristal en la cual puede ver el futuro de ese niño. Esa persona puede ver el futuro del niño y puede ver los primeros 10 años del niño y va a decir, no, pobrecito, va a pasar por situaciones muy duras, mejor que la mujer lo aborte. ¿Cómo va a tener esta vida tan difícil? Esa persona que está a favor del aborto ya vio el futuro, ya vio la vida de ese niño, ya vio sus 10 años, sus 20 años y llega a la conclusión que hay que abortarlo porque va a tener una vida miserable. Por eso es una falacia que yo le llamo la bola de cristal. Falacia ad futurum o falacia la bola de cristal. Asume que conoce el futuro y será malo. ¿Cómo lo sabe? ¿A qué se refiere con una vida miserable? ¿Quién define lo que es una vida miserable? Hay personas que lo tienen, entre comillas, todo en la vida, millonarios, personas que tienen miles de millones de dólares, actores de Hollywood muy famosos que se han suicidado. Entonces, ¿quién define lo que es una vida miserable? ¿Qué es una vida miserable al final? Nacer en una determinada condición no implica que se vaya a vivir así. Hay personas que han nacido en un hogar de millonarios y han vivido su vida siendo pobres. Hay personas que han nacido en hogares pobres se han hecho millonarios. Por ejemplo, el famoso Christopher Garner de la película En Busca de la Felicidad, que es una persona, los que han visto esta película con Will Smith, saben que es una persona pobre, luchadora, que no tenía muchas condiciones económicas, sin embargo, fue una persona que se superó, luchó y se convirtió en un hombre multimillonario. Una falsa compasión. Están tan preocupados por la existencia miserable de ese no nacido que prefieren matarlos antes de que nazcan. Si eso es compasión, matar a una persona, no me quiero imaginar qué sería la maldad de esas personas. Definitivamente, definitivamente. Tanta preocupación, es que pobrecito, va a tener una vida miserable. ¿Por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo abortamos? ¿Por qué no extirpamos su cráneo como hacen en los abortos? ¿O por qué no lo quemamos en el vientre de la mujer? Pobrecito, es que va a tener una vida tan dura. Yo lo vi en mi bola de cristal. Totalmente falaz, totalmente. Hay que combatir la sobrepoblación. Hay personas que hablan del aborto por un tema de sobrepoblación, porque entre más seres humanos hayamos en el mundo, ahora está de moda todo este tema, digamos, del cambio climático y demás, porque entre más personas hayamos, más contaminamos, más emisiones de dióxido de carbono, menos alimentos hay, y todo esto. Con respecto a esto, me guardo las palabras de G.K. Chesterton, el gran escritor, que dice lo siguiente: la respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarle si él mismo es parte de ese exceso de población o si no lo es, ¿cómo sabe que no lo es? Ok, usted me está diciendo a mí que está a favor del aborto porque hay mucha población en el planeta, pero usted es parte de ese exceso de población. Entonces hagamos una cosa, señor a favor del aborto, señora a favor del aborto. De ejemplo de que usted está tan preocupado por la sobrepoblación y por qué no sacrifica usted su propia vida en vez de disponer de la vida del no nacido. Es muy fácil disponer de las cosas de los demás, es muy fácil ser bondadoso con el dinero de los demás, es muy fácil combatir la sobrepoblación con la vida de los demás, pero qué difícil es disponer de su propia vida y decir, yo estoy muy preocupado por la sobrepoblación, mejor me voy a morir porque este mundo está tan sobrepoblado que yo quiero ofrecer mi vida generosamente. Esto no es lo que hacen estas personas. Estas personas proponen sacrificar la vida de no nacidos como si ellos no fueran parte de ese exceso de población. El cigoto no tiene derecho a usar los órganos de los demás sin su consentimiento. Este argumento lo escuché una vez en mi página y me dejó frío. El cigoto no tiene derecho a usar los argumentos de su mamá sin su consentimiento. O sea, básicamente el cigoto tiene que hablar con la mamá y pedirle permiso y decirle, mami, ¿me dejas desarrollarme, tener un cerebro, tener esa racionalidad que necesito, poder hablar para poder pedirte permiso, para que me puedas dejar utilizar tus órganos y poder alimentarme y desarrollarme? Básicamente eso es lo que pretende la persona que propone este argumento. Esta persona le baja el cigoto al nivel de un delincuente que irrumpió sin permiso en el cuerpo de la mujer cuando es un ser inocente. Lo ven como un delincuente que está tomando los órganos de la mujer sin su permiso. Si bien es cierto que una persona no tiene obligación de velar por un extraño, el no nacido no es un extraño, es el hijo de esa mujer y los padres tienen el deber moral de velar por sus hijos. No es un extraño que se coló en el cuerpo de la mujer, incluso siendo por violación o no siendo deseado.
Un niño que se mete a una casa que no es la suya no está cometiendo un delito, pues no tiene conocimiento de lo que está haciendo. No vamos a tratar a un niño de 5 años o de 2 años que se mete a una casa ajena como si fuera un delincuente. El niño no tiene el suficiente desarrollo o el discernimiento moral, digamos, para saber que meterse a la casa de un extraño no está bien. Los niños son inocentes. Ahora, ¿cuánto más un cigoto que ni siquiera tiene discernimiento moral? La autonomía no puede estar por encima del derecho a la vida y menos sobre la vida de otro. Tenemos que recordar que la vida es el primer derecho. Sin vida no existe lo demás, no existe autonomía, no existe libertad, no existe propiedad privada, no existe otra cosa. Y no se puede poner la autonomía por encima de la vida para decirle a la mujer, ok, la mujer puede disponer de los órganos de su cuerpo y el cigoto está ahí sin permiso, entonces pueden abortarlo. Jamás, jamás. El cigoto no es humano porque no es un ser sintiente ni tiene el cerebro desarrollado. Ese es otro argumento que vemos. Este es un poquito más sofisticado, ¿verdad? Y para efectos, vamos a contestar eso. Hay personas con enfermedades como la CIPA. Hay un libro que se llama La dádiva del dolor del doctor Paul Brandt, un misionero cristiano que estuvo en la India, que trató a personas que tenían lepra y que tenían CIPA. La CIPA es una enfermedad del sistema nervioso que permite que las personas no experimenten temperaturas, dolores ni demás. Entonces, si un ser humano deja de ser humano cuando deja de ser sintiente, las personas que tienen lepra o que tienen CIPA o son parcialmente humanos o no son humanos. La CIPA es una enfermedad del sistema nervioso que no les permite sentir dolor ni temperaturas. La lepra también afecta el sistema nervioso. ¿Dejan esas personas de ser humanos por eso? ¿Dejaron de ser humanos por arte de magia solamente por esa condición? Tenemos que recordar que el personalismo ontológico, esa posición filosófica, se basa en la esencia, no en las manifestaciones externas, que dejaron de sentir, que no pueden sentir todavía. Siguen siendo humanos porque tienen una esencia humana, un ADN humano, porque los humanos solamente pueden tener seres humanos. Un ser humano no puede tener, una mujer no puede tener en su vientre a un ser que no es humano, así como el árbol de manzanas no puede dar otra cosa que no sean manzanas. Si para que una persona sea humana debe tener su cerebro y sistema nervioso funcionando correctamente, ¿qué pasa con personas que tienen problemas de funcionamiento? ¿Serán menos humanos? Personas que tienen enfermedades cerebrales o del sistema nervioso, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Parcialmente humanos? ¿O será que les importe más que esté completo a que funcione bien? ¿De qué me sirve una persona que tenga el cerebro completo si no funciona bien? El hecho de que una persona tenga o no tenga su cerebro desarrollado no lo hace menos humano. Así, otro argumento muy famoso, así como un huevo no es un pollito, ni una semilla es un árbol, el cigoto no es humano. Rebajan al cigoto al nivel de una semilla. Los huevos deben de ser fertilizados o fecundados primero, el cigoto no. Todos sabemos, todos hemos comprado huevos para poder comer en nuestra casa, ¿verdad? Obviamente sabemos que esos huevos, como no han sido fertilizados o fecundados, de ahí no va a salir un pollito. Yo puedo comprar huevos y tener un cartón de huevos en mi casa y puedo estar tranquilo sabiendo que de ahí no va a salir un pollito porque esos huevos deben de ser fertilizados o fecundados primero. Ahí cometen una falacia de falsa analogía o falsa equivalencia al comparar un huevo con un cigoto. Son cosas muy, muy diferentes. Como les decía, comete la falacia falsa analogía, los árboles no se reproducen sexualmente por lo general y los árboles no son sujetos de derechos. Un árbol no tiene derechos, no vas a comparar el valor de un ser humano con el valor de un árbol. No te van a dar la misma pena por talar un árbol que por matar a un ser humano. En ningún país existe o se equipara el asesinato con la tala de árboles, jamás. Las gallinas y los árboles no son sujetos de derechos, los humanos sí. Como les decía, no es la misma pena por matar a un humano que por talar un árbol o matar un pollo. La vida humana es cualitativamente más valiosa que la vida animal y la vida vegetal. A menos que tengas una cosmovisión como la de Peter Singer, que dice que incluso que un cerdo adulto es más valioso que un niño recién nacido y que el ser humano vale tanto que una cucaracha o que un cerdo y que si dices que el ser humano es más valioso que otra especie animal, estás cometiendo especismo, a menos que tengas una cosmovisión de esas y rebajes al ser humano al nivel de una cucaracha.
lo cual sería entendible que, que estuvieras a favor del aborto porque no ves nada valioso en el ser humano como para sobresalir sobre los demás. Escenario abortista, un famoso escenario que también nos ponen mucho en las redes sociales. Y si en un incendio en una clínica hay 10 embriones listos para ser implantados en el útero por fertilización in vitro y también hay un bebé ya nacido, ¿a quién deberíamos salvar? Puesto que todos tienen el mismo valor, ¿a los 10 o al ya nacido? Teniendo en cuenta que 10 vidas que valen lo mismo, sería más justificable que una. Solamente puedes escoger una opción. Entonces, si usted viene y escoge salvar al bebé, ellos concluyen que entonces que los embriones no son humanos porque escogiste al bebé. Y ellos saben que las personas normalmente van a escoger al bebé que a los embriones y por eso dicen, ve, escogiste al bebé porque sabes que el bebé sí es humano y los embriones no. ¿Cómo respondemos a este escenario? La respuesta. Comete la falacia falso dilema porque limita las opciones a 2, dando por sentado que al que no escoges es porque vale menos. Es como decir, ¿usted es soltero o es casado? No hay más opciones. Eso es una falacia falso dilema. Limitar las opciones necesariamente a 2. Cuando soltero y casado no es el único estado civil que hay. Está divorciado, puede que la persona sea viuda o puede que la persona esté casada pero separada de hecho también. Hay varias opciones de estado civil como para que limitemos la opción a 2. Este escenario es una trampa, porque la persona puede perfectamente escoger salvar tanto al niño como a los embriones. Por otro lado, la elección no resta humanidad. Es como poner a escoger a una persona, el mismo escenario de un incendio. Pones a un papá a escoger entre su hijo y 5 personas desconocidas. El papá escoge salvar a su hijo y las 5 personas se queman. ¿Implica eso que las 5 personas que él no escogió salvar no son humanas porque salvó a su hijo? Lógicamente estás apelando a las emociones de la persona. Los humanos tendemos a empatizar con quien muestra más emociones. Obviamente un niño ya nacido y los embriones, y más si el niño está llorando, el ser humano va a salvar al niño que está llorando y no a los embriones. Sin embargo, como les digo, poner a escoger a alguien entre esas 2 opciones es una falacia de falso dilema y la opción no hace que el no escogido no sea humano. Es una falacia no séquito presuponer que porque yo no escogí a una persona, ya por eso deja de ser humano. Argumento a favor de la humanidad de cigoto. Este argumento me encantó. Lo hizo un estudiante de enfermería, un amigo de la página Fides el Ratio, una página de Facebook bastante bonita, a mí me gusta mucho. El argumento dice así, por premisa número 1. A priori aceptamos que los humanos tenemos derechos fundamentales como los expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos son universales, es decir, aplican a todos los humanos. Premisa número 2. Por su carácter universal, estos derechos no pueden estar fundamentados en características variables de los seres humanos, pues al perder la característica se pierde el derecho. Hay características que cambian. Hoy puedes tener el pelo negro, pero cuando envejezcas y te salgan canas, puedes tener el pelo blanco, entonces el ser humano no puede estar fundamentado en el color de cabello, por ejemplo. Hay cosas que son verdad en mí hoy, que fueron verdad en el momento de mi nacimiento y lo serán en el último momento que me quede de vida, y esas cosas que no varían, las comparto con todos los miembros de la especie humana, no varían, son verdad en mí en todo momento, desde el primer día hasta mi último momento de vida. Esas cosas son, soy un sistema biológico vivo, tengo una identidad genética propia, mi información genética determina que soy miembro de la especie humana y todos mis rasgos en situaciones normales como sistema biológico busco subsistir y desarrollarme. Soy la clase de ser capaz de desarrollar y manifestar capacidades cognitivas psicológicas si me dan las condiciones apropiadas y el tiempo necesario. Estas condiciones son verdad desde el primer día hasta el último día y no cambiarán nunca. Esas características las tengo desde la etapa de cigoto, desde que soy un cigoto, soy un sistema biológico vivo, tengo una identidad propia, tengo una información genética, soy miembro de la especie humana y también, si me dan tiempo y demás, puedo desarrollarme. Por lo tanto, el cigoto es un ser humano y está sujeto a derechos, porque no nos estamos fundamentando en características que pueden variar.